Aquí estoy en conjunto junto con Andrés Rojas, de TSI, un amigo acá de Colombia. Estamos desde el SharePoint Conference aquí en Los Ángeles, Anaheim, California, y sacamos un tiempo del evento para traerles este webcast. La idea de este webcast es lo nuevo para IT Pros en SharePoint 2010. Es un poco de repaso para la gente que no conoce mucho sobre las nuevas funcionalidades para IT Pros dentro de SharePoint 2010. Y la idea es que sea una charla bastante sencilla, bastante un nivel bajo, para que ustedes puedan un poco ubicarse sobre las funcionalidades nuevas de la herramienta. Y obviamente, como menciona, más adelante vamos a tener una sesión para poder responder preguntas que tengan al respecto. Un saludo de parte de mi amigo Andrés, que se va a presentar también. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. En compañía con Ricardo Muñoz estaremos desarrollando este webcast. Esperemos sea de su interés. Como ya comentaba, nos encontramos en Los Ángeles, California en este momento, representando a nuestra querida Latinoamérica en un evento tan importante a nivel mundial de SharePoint. Entonces vamos a desarrollar una charla para IT Pros y esperemos sea suficientemente clara como para que entiendan las nuevas características que podemos desempeñar con estas herramientas. Entonces ya los dejo con Ricardo. Bueno, un poco iniciando lo que es nuestra presentación. Un poco quiénes somos, disculpen. ¿Quiénes somos? Bueno, mi nombre es Ricardo Muñoz, soy de Costa Rica. Tengo más de 3 años de experiencia con SharePoint. Soy MVP en SharePoint Server desde el 2008. Soy el administrador junto con Bielka Rojas de la comunidad de SharePoint Costa Rica. Soy moderador regional de Ineta de Coolminis. Y además, ese es mi blog, se los dejo, mundomos.blogspot y mi Twitter. Andrés. Consultor certificado en SharePoint, Microsoft Certified IT Professional para SharePoint 2010, Project Server. También llevo un poco más de 7 años en experiencia con SharePoint, especialista en gerencia de proyectos, y actualmente soy el gerente y dueño de la compañía de tecnología y servicios de información que queda radicada en Bogotá, Colombia. Vamos a ver un poco lo que va a ser la agenda, la sesión. ¿Qué tenemos en esta sesión? Primeramente vamos a tener un poco lo que es los cambios a nivel de arquitectura y requerimientos para SharePoint 2010. Esto cambió mucho, sobre todo en lo que necesitamos tanto de hardware como de software necesario para poder correr la herramienta. Después un poco lo que fue las mejoras en la instalación, como tal el instalador de SharePoint 2010 ha cambiado bastante. Y adicionalmente también en la implementación, el cómo instalar e implementar SharePoint. También vino la parte en la cual fueron las mejoras de migración entre la versión 2007 y la versión 2010. Vamos a ver que hay herramientas nuevas que nos van a hacer esta tarea mucho más sencilla a como era antiguamente. También tenemos la parte de backup y restore y cuál va a ser la escalabilidad y la disponibilidad a nivel de servidor dentro de una granja de SharePoint 2010. Primeramente, vamos a ver un poco lo que son los cambios técnicos. Primer cambio técnico importante, los requerimientos de hardware. A nivel de arquitectura, únicamente se va a poder manejar arquitectura de 64 bits. No hay soporte en ningún tipo de ambiente para 32 bits. Significa esto que la herramienta no puede ser instalada en ningún servidor que tenga 32 bits. Y únicamente va a poder ser instalado en Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, obviamente ambos con 64 bits. Se puede utilizar tanto SQL Server 2008 también como SQL 2005 o Service Pack 3. Ok, respecto a los cambios de arquitectura, una de las grandes proezas que diseñó Microsoft al respecto es que ya dejamos de utilizar lo que anteriormente conocíamos como el Shared Service Provider. El Shared Service Provider anteriormente se usaba para manejar todo lo que tenía que ver con Excel Services, con formularios, con temas de búsquedas personalizadas, búsquedas empresariales y cosas por el estilo. Ahora, con la versión 2010, lo que tenemos son aplicaciones de servicios. Son aplicaciones de servicio que pueden determinar qué servicios puedo integrar yo a qué aplicación web. No necesariamente todos los servicios van a estar integrados en una misma aplicación web, sino que yo puedo decirle, ok, mira, para esta aplicación web voy a utilizar los servicios de búsqueda, los servicios de perfiles de usuario, los servicios de Performance Point, de Vision Services, etcétera, etcétera. Y para la otra simplemente voy a utilizar los servicios de búsqueda. Entonces es un entorno mucho más fácil de manejo, de integración y de usabilidad y portabilidad de las herramientas. Adicionalmente, algo nuevo también que se introdujo dentro de las versiones 2010 de SharePoint es que ya se pueden hacer desarrollos que no necesariamente sean desplegados por el administrador, sino que sean aplicaciones que las personas o los usuarios que tengan el permiso necesario
pueden hacer deploy de estas aplicaciones enteramente dentro de su colección de sitios. Tiene que ver más con desarrollo de aplicaciones a nivel de usuario. Ya no necesariamente vamos a tener que desplegarlas completamente en la granja, sino que directamente nosotros mismos podemos desplegar este tipo de aplicaciones para poder ser usadas. Es una evolución, más no es una revolución, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Inclusive esta frase se la robamos a un gran amigo y maestro, a Gustavo Vélez, en la cual en alguna de sus charlas habló de que esta versión de SharePoint no era una evolución. ¿A qué se refiere con esto? Perdón, no era una revolución, porque el cambio entre 2003 y 2007 sí fue un cambio bastante fuerte. En esta nueva versión, el cambio entre una versión y otra, 2007 a 2010, sí era un cambio importante, pero la gran ventaja es que si conoces un poco 2007, conoces la herramienta, vas a poder utilizar fácilmente 2010, lo cual te permite por lo menos que tu conocimiento siga siendo válido en esta nueva versión. Vamos a ver un poco la parte de la instalación. En la parte de la instalación tenemos una gran ventaja. Ahora tenemos un instalador bastante sencillo de utilizar en cualquier idioma. Inclusive podemos hacer la instalación con un único clic. Es un poco similar a 2007. Tiene una característica importante que tenemos que definirle siempre una frase de granja o una frase de instalación. ¿Qué es esto? Esta frase nos va a poder permitir agregar nuevos servidores a la granja a ser necesario. Es importante que consumamos esa frase porque con sacarla de algún otro lugar es complicado. Algo interesante con esta nueva funcionalidad de instalador de SharePoint es que ya viene con un preinstalador de todos los prerequisitos necesarios para poder tener instalado SharePoint en nuestras máquinas. Importante es que estamos conectados a Internet, él va a ser el encargado de buscar todos los diferentes softwares y los va a instalar directamente en el servidor. De no tenerlos instalados, podemos instalarlos y que él revise que están bien previo a instalar la herramienta como tal. Adicionalmente también podemos instalar SharePoint por medio de PowerShell, por medio de línea de comando, lo cual hace que podamos instalarlo más rápidamente con algunas funcionalidades adicionales. Vamos a ver un poco qué es ahora lo nuevo de SharePoint 2010. Como siempre, SharePoint sigue manteniéndose como la plataforma de negocios y colaboración, tanto interna como interna por medio de la web. ¿Qué nos va a permitir la herramienta? Primeramente nos va a permitir conectarnos y potenciar a la gente. Segundo, nos va a permitir hacer una reducción importante en los costos con una única infraestructura o una infraestructura unificada. Y además, es mucho más evidente que con esta plataforma podemos darle más desempeño, una respuesta mucho más eficiente, más rápida a las necesidades que tengamos de nuestro negocio. ¿Por qué? Con SharePoint ya podemos nosotros integrar lo que tiene que ver con inteligencia de negocio a través de una aplicación de servicio o de un servicio que se llama Performance Point. Entonces ya tenemos la integración directa con aquello que se llama Reporting Services de SQL Server, con Analysis Services. Diseñamos todo lo que tiene que ver con los reportes que queremos utilizar. Simplemente la involucramos dentro de una intranet, dentro de un portal de extranet o un portal público. Y ya podemos tener directamente ahí todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios de nuestra organización. Integración, sí, podemos integrarnos con SAP, con Lotus, a través de diversos conectores o desarrollos que se hagan a través de DSS, de Business Connectivity Services, para traer información de terceros y mostrarlos o integrarlos directamente con SharePoint. A nivel de contenido, existe una gran variedad adicional de web parts que nos van a permitir gestionar contenido mucho más eficaz y más rápido. Podemos ya integrarnos con jQuery, con todo lo que tiene que ver con JavaScript, Visual Basic Script, etcétera, etcétera, a través de un webpack que se llama el Content Query, el editor de contenidos. Existen diversidad de webpacks también adicionales que nos pueden facilitar la vida mostrando información de una manera mucho más eficiente y más práctica, ya que depende de la solicitud de cada uno de los patrones que nosotros tengamos dentro de la organización. Ok, ¿qué clase de mejoras tenemos para ITPros? Lo que tiene que ver con la gobernanza, o la gobernabilidad dentro de la organización. Imagínense que ya nosotros podemos manejar bases de datos de terabytes. Estamos hablando de una cantidad de información impresionante que no nos alcanzamos ni siquiera a imaginar que lleguemos a tener dentro de nuestra organización.
millones de ítems dentro de listas que nosotros podamos integrar, a diferencia de la versión 2007, que había un tope máximo para la funcionalidad adecuada de las listas de 2000 registros. Aquí en SharePoint 2010 podemos tener 10.000, 15.000, 70.000 registros, simplemente es cambiándole un parámetro dentro de la aplicación web y ya nos va a permitir manejar de una manera mucho más eficiente este tema de listados. ¿Qué tenemos adicionalmente en la gobernabilidad? Redundancias en las plataformas, todo lo que tiene que ver con recuperación de desastres es mucho más práctico, mucho más fácil manejar los que son los backups granulares. Es decir, yo puedo sacarle backup a una lista directamente, mantenerla actualizada, backup cada 3 horas si es que la lista es de alta contingencia dentro de la organización. Entonces ya podemos administrar todo el tema de gobernabilidad dentro de la organización y así poderla trabajar. Claro, algo también nos permite mucho es tener características importantes a nivel de productividad. Podemos tener alta disponibilidad. Como mencionaba también Andrés, tenemos una gran mejoría en la parte de lo que es administración, no solamente de los backups y los restores, sino también como toda la misión central. Antes era bastante complejo utilizarlo, inclusive se ocupaba un mapa para poder manejar un poco la misión central. Ahora es mucho más sencillo de utilizar e inclusive es mucho más orientada a poder manejar cada una de las diferentes secciones por aparte, lo que permite poder manejarla más fácilmente. Entonces un poco lo que son los diferentes tipos de plataformas, diferentes roles de servidores dentro de SharePoint. Aquí los roles se mantuvieron más o menos similares a lo que teníamos en 2007. Tenemos primeramente los servidores web, que son los servidores realmente que van a ver usuarios finales, los que son la cara del SharePoint hacia el usuario final. Posteriormente tenemos los servidores de aplicaciones, servidores de búsqueda. A diferencia de 2007 que teníamos servidores de búsqueda e indexamiento, ahora el indexamiento es solamente una aplicación o un service application dentro de todo esto, y tenemos ahora servidores de aplicación y servidores de búsqueda. Y por último, pero no menos importante, también tenemos toda la parte de manejo de bases de datos. Okay, como tenemos la facilidad de particionar lo que son esquemas de búsquedas a través de la aplicación de servicio de búsqueda, este es el que nos permite diferenciar lo que hablaba Ricardo hace un minuto. Tenemos los web frontends, que son aquellos servidores que van a recibir todas las peticiones web, y aquellos web frontends nosotros podemos designarle el servicio de búsqueda, de query, de la información. Podemos también destinar servidores exclusivos para generar algo que en SharePoint 2010 se llama el crawl, que es como el gestor de contenidos, el que atrae toda la información de todo lo que tenemos en nuestra granja. Ese crawl nos va a permitir identificar cuando el query nos haga la solicitud qué es lo que está buscando. Es como una especie de indexador. Y adicionalmente podemos tener muchos servidores de aplicaciones donde cada servidor va a manejar algunos de los servicios que nosotros queremos manipular. Realmente ahí nada más es de prender o apagar servicios dependiendo de lo que quiera tener en cada uno de los servidores. Es una de las grandes ventajas en comparación con versiones anteriores de SharePoint. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos también opciones en SharePoint 2010, no solamente a nivel de on-premise, también tenemos soluciones de SharePoint a nivel de SharePoint Online. En este caso tenemos lo que es como tal SharePoint Online, pero también existe una nueva solución, o lo que se llama también Office 365, que va a permitir todo lo que es la herramienta Office para usuario final, Office 2010. Tenemos funcionalidades de Exchange y adicionalmente funcionalidades de SharePoint dentro de Office 365. Adicionalmente a todo este conjunto de herramientas tenemos también soluciones de Communication Server, lo llamado ahora en esta nueva versión Link, permite poder tener una conectividad entre todos los clientes por medio de una comunicación directa, cliente con cliente o diferentes personas dentro de la misma empresa. Ok, adicionalmente tenemos todas las características que podemos integrar, lo que tiene que estar, lo que está en la nube con nuestro servicio que tenemos dentro de la compañía. Hay diferentes formas de instalación o de oferta de SharePoint en este momento. Una que es tenerlo dentro de la organización, otra tener una manera híbrida que va a ser parte en la nube, parte en la organización, y si definitivamente nos queremos mover a la nube, pues también podemos tenerla ya directamente. Noten que SharePoint puede funcionar tanto para Internet, para una Intranet o inclusive para una extranet, o inclusive modelos híbridos, dependiendo de cada una de las soluciones. Para poder llegar a lo que es SharePoint 2010 tenemos la funcionalidad de poder migrar a esta versión de nuestra versión 2007. Para esto ya hay un comando definido dentro de lo que es la línea de comandos de SharePoint, el 3ADM, con el cual podemos llegar a verificar si nuestro SharePoint está listo para poder migrar a esta nueva versión 2010.
Primero hay que bajar la LSP2 del SharePoint 2007. Una vez que tenemos esto, vamos a poder utilizar dentro de la línea de comandos el Period Grade Check. ¿Qué nos permite esto? Nos permite poder ver información detallada de qué problemas podríamos tener en el futuro cuando vayamos a migrar a SharePoint 2010. Nos da un tipo de informe o de inventario de características que van a poder ser no migradas y de posibles errores que se vayan a dar a la hora de migrar. Está basada en las mejores prácticas. Y algo importante, a diferencia del mismo comando, un comando similar en 2003, esta versión o este nuevo comando ya está incluido en Service Pack 2, por lo cual no hay que bajar nada adicional ni hay que instalar nada adicional a lo que ya viene dentro de la herramienta. Como ustedes pueden ver, más o menos se ve aquí un ejemplo de lo que es el Period Check en conjunto con este que tengo por acá, Motofilmina. Si ustedes ven, nos va a dar información sobre cada uno de los puntos y nos va a decir el estado de cada uno. En este caso, como pueden ver, todo está en verde, pero también pueden darse casos en que alguno de los diferentes valores esté en rojo y que haya que tener que revisarlos en busca de cuál puede ser el posible error a la hora de migrar. Digamos, en este caso, en esta presentación, en este slide que tenemos, el que dice Filer, directamente aquí, díganme un segundo. Ok, ahí donde dice Filer, no necesariamente quiere decir que esté fallando todos los prerequisitos de la máquina. Del sistema como tal de SharePoint. Puede ser que como ustedes tienen instalado en este servidor en la versión 332 bits, él le va a sacar en mención esa información, le va a decir no podemos hacer un upgrade in place porque este servidor no cumple con las condiciones necesarias para instalar SharePoint. Entonces es bien importante aprender a conocer esta herramienta, identificar los resultados que la misma herramienta nos va a generar en el archivo HTML, en el archivo HTML, en el XML que les genera, identificar qué podemos migrar, qué no podemos migrar y así mismo tomar las acciones pertinentes. ¿Qué tipo de migración tenemos? Tenemos dos tipos de migración, de contenido de datos y de funcionalidades. Las más comunes para lo que son contenidos están la in-place, la attachment de base de datos y un híbrido que puede ser una mezcla de ambos. Vamos a ver solamente en esta presentación, por motivos de tiempo, la opción de in-place y la opción también de database attach. Primeramente, la opción de in-place. ¿Cómo utilizarla? Primeramente, esta opción se utiliza el mismo hardware, asumiendo que tengamos siempre las características mínimas para poder instalar SharePoint. Nos referimos a cantidad de RAM y también nos referimos, muy importante, al tipo de arquitectura. Tiene que ser obligatoriamente 64 bits. Necesitamos tener tanto el software como el hardware necesario para poder instalar SharePoint sobre esa opción. Esta es la solución más sencilla, no hay que hacer muchas cosas, podemos instalarlo bastante rápido, pero también es la más riesgosa. ¿Por qué? Una vez que empezamos a instalar, no podemos arrepentirnos, no puedo decir, mira, ya no quiero ir. Si voy con la migración in place, tengo que terminarla sí o sí. Por lo cual, es un poco riesgosa si no hacemos una planificación previa, grande e importante antes de poder hacer esta migración. Segundo, otra gran ventaja de esta migración es que se va a mantener todas las características de configuración y settings que hicimos en nuestro SharePoint 2007. No hay que rehacerlas a la hora de migrar a la nueva versión. Tenemos una opción importante que se llama el manejo Visual Upgrade, en el cual yo puedo mantener dentro de SharePoint 2010 algunos sitios con el look and feel o con las características visuales de SharePoint 2007. Otra parte importante es que si por A o B razón hay algún error, yo puedo resumir, el mirador se va a detener, yo puedo arreglar el error que presenta, si es arreglable, y resumir la migración posterior a ese error. Como recomendación de ambas, siempre, por favor, hacer un backup full de la granja o inclusive una imagen de la máquina virtual o lo que tengan previo a hacer cualquier tipo de las diferentes migraciones que existen. Está de más decirlo, pero a veces es importante tener por lo menos una opción en caso de que tengamos que devolvernos o en caso de que haya algún problema durante la misma. ¿Cómo se vería esto? Igual lo voy a poner otra vez, recordar siempre hacer un backup de la granja antes de migrar. ¿Cómo se vería eso? Tenemos primeramente una granja en SharePoint, en el cual tenemos un conjunto web frontends, un conjunto servidor de aplicación, un conjunto bases de datos. Lo que haremos hacer en este momento es que los usuarios no puedan ingresar al servidor o a la granja de servidores por un momento dado. Empezaríamos iniciando la migración sobre los servidores de Central Administration, que son los encargados de brindar toda la configuración a los demás servidores. Una vez que estén los servidores migrados, empezaríamos a
realizar la migración o la instalación in place, para la redundancia, de los nuevos componentes en cada uno de los servidores, terminando con algo como esto, en el cual tendríamos toda la nueva granja en la versión SharePoint 2010. Como les menciono, esta es la funcionalidad de migración más sencilla, pero al mismo tiempo la más riesgosa. Y su gran desventaja es que necesitamos de un hardware suficientemente potente para soportar la nueva versión de SharePoint, asumiendo que hemos planificado previamente desde que tenemos instalado SharePoint 2007. Ok. Lo que tiene que ver con la actualización o el attachment de base de datos es un poco más de un nivel más avanzado, referirse a este tipo de upgrade de versiones de 2007 a 2010, ya que requiere unos pasos adicionales y que debe tener el conocimiento suficiente para no llegar a cometer errores en estos pasos. Es más segura, sí, pero requiere un poco más de planeación porque es que ya estamos pasando de un ambiente de 32 bits, que estábamos manejándolo quizás en SQL Server 2005, un Service Pack 3 tal vez, a una versión de 64 bits, aunque todavía sigue siendo soportada la versión de SQL Server 2005, con su último Service Pack para la instalación de SharePoint 2010. Más rápido y se puede realizar en etapas. Es menos riesgoso que la migración anterior, ya que esto es una granja nueva de servidores. Vamos a utilizar nuevas características, no vamos a meterle mano, por decirlo de una manera, a lo que venimos trabajando anteriormente. No va a ser tan riesgosa en caso tal que estamos actualizando directamente sobre el mismo sistema, sino que vamos a trasladar las bases de datos de un lugar a otro. El upgrade se realiza en una granja diferente, o sea, todos los equipos diferentes, bases de datos diferentes, servidores diferentes, etcétera. ¿Cómo se hace? Base de datos por base de datos. Es decir, si yo quiero migrar lo que son las gestiones de contenido de SharePoint 2007 a 2010, pues simplemente lo que hago es, voy a poner en modo offline la base de datos en la versión 2007, saco un backup, lo paso a la versión de SQL Server que va a recibir la versión 2010, restauro el backup, pongo la base de datos online, después ejecuto un par de opciones de línea de comando por PowerShell, una para que me pruebe la base de datos. Este comando es el test-sp content database, perdón. Ese comando me va a proveer un listado de las características que me hacen falta agregarle. Cuando hablo de características hablo de web parts, hablo de formularios, hablo de características propias que tengo que habilitarle a la aplicación web donde va a estar montada la base de datos y otras cosas adicionales ahí que ese reporte le va a indicar a uno qué es lo que tiene que hacer. Los settings del servidor y la granja no se migran, o sea, eso sí se deben hacer manualmente. No puedo migrar la base de datos de la granja como tal. Puedo migrar base de datos de búsqueda, puedo migrar base de datos de perfiles, puedo migrar base de datos de indexación, puedo migrar base de datos de contenido, pero lo que no puedo migrar es la granja como tal. Bien. Todas las personalizaciones que tenía en la versión 2007 debo pasárselas a la versión 2010. Entonces era cuando yo les hablaba que ese comando test-sp content database, lo que me genera ese comando son aquellas personalizaciones que esas bases de datos de contenido van a requerir para su funcionalidad normal. Si yo no paso esa personalización, no paso esos web parts, no paso esos formularios, pues lo más probable es que cuando vaya a hacer uso de esa aplicación web vaya a decirme que no está completamente migrada o que tenemos algún inconveniente al respecto. Hay que tener cuidado con el movimiento de las bases de datos, procurar que, pues hay algunas que van a ser de tamaños muy pequeños, hay otras que van a ser de tamaños muy grandes, 100 gigas, 1 tera de información, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con la movilización de los logs de transacciones, con los archivos MDF, para que todo pase adecuadamente. Ok, ahí está el comando para ejecutar la prueba de que realmente todas las características de un lado estén en el otro. Bien, ¿qué tenemos aquí? La granja 1, pues lo primero que toca hacer es poner en modo offline
esa aplicación web. ¿Para qué? Para que los usuarios no sigan ingresando más información. No puede ser modo offline o puede ser read only. Simplemente lo que necesitamos evitar es que los usuarios no ingresen más información, porque si no la migración nos va a quedar parcial. Seguidamente pues tenemos nuestra granja número 2, con toda la información, con todos los requisitos de hardware, de software que tenemos para unas mejores prácticas. Seguidamente lo que hacemos es pasar a las bases de datos, y lo que ya tenemos es el resultado de una migración de base de datos. Solamente base de datos podemos migrar también bases de datos de búsqueda, pero no podemos mirar el archivo de configuración, la base de datos de configuración de la granja. Dependiendo del caso, cada una de estas migraciones podría ser inclusive más sencilla que una que otra. Habría que analizar previamente el caso para ver cuál de todos puede aplicar. Otra parte interesante que tenemos acá es que tenemos un periodo de scripting por medio de PowerShell muy poderoso. Como vemos, podemos utilizar Semnets. También tenemos la opción, como mencionaba Andrés, de usar igual algunos componentes, algunas características de PowerShell para preguntar cualquier cosa que se nos ocurra de administración, inclusive hasta para instalar SharePoint. Puedo utilizarlo por medio de las características nuevas de PowerShell. Algo importante a nivel de usuario, pero que también es importante para las personas de TI, es un cambio bastante importante en el cómo se ve SharePoint. ¿En qué sentido? Principalmente por la característica de Ribbon que se importa de Office. En el caso de que vamos a tener todas las características ya no en un menú dentro de un menú, que será complicado usarlo, sino que todo va a estar en un ribbon. Pero no solamente en un ribbon, sino también en un ribbon en contexto. Dependiendo de dónde estemos, vamos a tener un ribbon que se va a caracterizar o se va a adaptar a la situación en la cual estamos utilizando, ya sea de administración o sea inclusive de usuario final. La gran ventaja de esto es que el usuario final se va a familiarizar bastante con este contenido, debido a que ya es algo que se utiliza en Office como tal. Otra parte importante, también importante para el administrador de TI, es que todas las características de SharePoint han sido mejoradas en el soporte del multibrowser. Antes era bastante complejo poder trabajar, por ejemplo, en Firefox o en Mozilla. No es que sean 100% compatibles, porque todo está solamente al lado de Internet Explorer, pero sí ha mejorado bastante esa relación con otros tipos de browsers. Ok. ¿Cómo manejamos todo el tema de recursos? Bueno, cuando hablamos de recursos no quiere decir recursos persona, sino recursos que nos va a proveer SharePoint para la usabilidad de esta herramienta adecuadamente, o para hacer uso de las listas que nosotros, digamos, podamos llegar a generar o necesitar con más ítem dentro de esa lista. Hay algo que se llama el throttling, que es una configuración que se le da a cada una de las listas. Puede ser en particular a cada una de ellas, o puede ser un dictamen, digamos, organizacional. Es decir, que cada una de esas listas que nosotros estamos definiendo en SharePoint va a administrar alrededor de 20.000 o 30.000 registros. Ya la restricción que teníamos en la versión 2007 de 2.000 registros por lista, ya aquí la podemos sobrepasar fácilmente. No nos podemos ligar solamente a que tengamos una restricción. Si hay un manejo adecuado, digamos en los casos que se quieran hacer algún tipo de desarrollo, habrá que utilizar mejores prácticas para manejar la cantidad de registros que tiene cada una de las listas, particionar o paginar cada una de los resultados de la búsqueda para que no me traiga toda la información directamente. Ya es un tema de manejo a nivel de desarrollo. La mejora en el tema de administración central, permítanme un segundo. En la administración central ya la vemos de esta manera, ¿sí? Lo que tenemos aquí en el puntero ya es mucho más intuitivo, ya nos lleva de la mano qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos estar. Fíjense que en la primera instancia vamos a tener lo que son todo el tema de administración de aplicaciones, mientras que en la versión 2007 solamente teníamos administración de aplicaciones y una pestaña de operaciones. Aquí ya tenemos submenús por cada una de las cosas particionalmente que podemos manejar. Manejo de administración de aplicaciones, donde vamos a encontrar la creación de aplicaciones web, aplicaciones de colecciones de sitio. Vamos a encontrar un menú donde vamos a administrar lo que tiene que ver con aplicaciones de servicio, la creación, la configuración, la adecuación
también hay manejo de bases de datos de contenidos. Tenemos otro menú que se llama System Settings o configuración del sistema, donde podemos activar los servicios que van a estar en cada uno de los servidores. A diferencia de la versión 2007 que activamos todo en todo, aquí ya en la versión 2010 activamos lo que queremos y en qué servidor. Entonces podemos empezar a distribuir una granja mucho más adecuada. La parte de monitoreo, ya SharePoint nos habilita unos ítems adicionales para monitorear los servicios que tiene internamente, lo que tiene que ver con el backup y con el restore, la forma como visualizamos el upgrade, si es que estamos haciendo un upgrade de la versión, si estamos instalando un Service Pack 1 de SharePoint, que por cierto deberían revisar primero los artículos técnicos de la aplicación del Service Pack 1, ya que existen algunos inconvenientes con ese Service Pack 1. El tema de seguridad es cómo vamos a manejar los administradores de la granja. Bueno, y existen otros ítems ahí que nos van a identificar o nos van a guiar puntualmente qué es lo que podemos hacer. Lo que tiene que ver con aplicaciones de sandboxes es un servicio que se habilita en algún servidor donde nosotros queremos hostear. Normalmente este servicio va ligado donde están los servidores web, ¿ok? Son los que nosotros llamamos los web frontend. En esos web frontend es donde nosotros vamos a hostear las aplicaciones de servicio. ¿Por qué? Porque como van a ser aplicaciones que son desarrolladas por el usuario, el web frontend o los web frontend son los servidores que están de cara al usuario, ¿ok? No podemos pasárselo a un application server, porque ese es el que está manejando todo el tema de aplicaciones y no tiene contenido en los servicios web. Entonces, por esa razón, normalmente siempre los servicios de sandboxes van a estar habilitados en los servidores web. Ok. Respecto al manejo de PowerShell, ya para la versión de SharePoint 2010, nosotros podemos desarrollar scripts a modo como un jQuery, un JavaScript, un Visual Basic Script, que haga uso de la nueva tecnología que se llama Integrated Scripting Editor, que está aquí. Eso es una característica de los servidores de Windows Server 2008 que se debe activar para poder procesar a modo script lo que podemos trabajar en PowerShell. Tenemos una consola de administración remota, trabaja en la versión 2008 R2 y Windows 7. ¿Por qué en Windows 7? Porque nosotros podemos hacer un despliegue de SharePoint a modo desarrollo en Windows 7. No a modo producción, es soportado para desarrollo en Windows 7, pero no es soportado para producción. ¿Ok? Hay que tenerlo muy claro. En Windows Server 2008 hay que activar la característica. Esta nueva característica de PowerShell maneja alrededor de 680 nuevos comandos diferentes a los que venían al STS-ADM, aunque algunos tienen relación, ¿no? O sea, los 167 creo que son comandos que están en el STS-ADM están contenidos dentro de algunas características de PowerShell, pero con PowerShell podemos tener 500 comandos adicionales de administración de la granja. En otros sistemas operativos habrá que instalar el PowerShell, pero toca ver realmente cuáles son los soportados. Okay. Algo importante acá que tenemos es que podemos manejar todo lo que es el logueo, el monitoreo de las alertas desde SharePoint de muchas características, inclusive todo lo que tenemos ahora con lo que son características de SCOM y también características de análisis de uso de SharePoint son muy importantes debido a que podemos saber qué usuarios están usando la internet, cómo están usándola y si hay algún tipo de sitio o página que está siendo visitada, ver cómo podemos cambiarla para poder generar mayor conocimiento, mayor uso de la página por medio de los usuarios. La idea de todo eso es que tengamos un análisis bastante completo de cómo trabaja nuestro SharePoint, no solo a nivel de su estado, a nivel de software y hardware, sino también cómo usa el usuario final nuestro SharePoint, porque al fin y al cabo el uso final de la herramienta es que el usuario final pueda sacar el mayor provecho posible al SharePoint que tenemos disponible en nuestra granja. Algo importante es que vamos a poder tener también todas las características de dashboard y todas las características de estado de salud del servidor. ¿Qué es esto? Podemos decir a SharePoint que nos esté avisando de cualquier anomalía, reporte
o cualquier problema que esté ejecutando dentro de SharePoint, y al entrar a la sesión central él nos va a estar avisando con un indicador rojo o amarillo si hay algún problema, y nos va a dar la opción de poder inclusive solucionarlo ahí mismo o buscar la mejor solución para poder resolver dicho problema. Respecto a lo que tiene que ver con el dashboard de desarrollo, este es lo que nos va a indicar, que tenemos aquí, nos va a indicar es si nosotros hemos hecho algunos desarrollos y los hemos publicado como webpart o algunas características que estén haciendo despliegue dentro de la granja o dentro del sitio, la colección de sitio a nivel de usuario. Este dashboard nos va a indicar qué tanto se está demorando ese desarrollo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Muchas veces, ocasionalmente hacemos desarrollos de webpart que en vez de agilizarnos la página, lo que está haciendo es demorándola un poquito más en el levantamiento del sitio. Entonces, lo que nosotros hacemos a nivel de dashboard es visualizar que todas esas condiciones, que todas esas características que estamos levantando con el sitio, los query a la base de datos, la ejecución de script, el procesamiento normal, los indicadores get o post que tengamos dentro del sitio, qué es lo que nos está afectando realmente para que el rendimiento de esa página se esté viendo tan afectado. Algo importante, lo que mencionaba un momento antes al principio, los backups. Los backups no son solamente a nivel de granja. Podemos hacer backups de diferentes niveles que no existían anteriormente en SharePoint 2007. El primero, y para mí el más importante, es el backup de la configuración. Como mencionó un momento Andrés, no era posible llevarlo de un lado a otro en SharePoint 2007. Ahora en 2010 tenemos un nuevo tipo de backup que se llama backup de solamente la configuración. Con eso ahorita puedo llevar una configuración de un lado hacia otro sin ningún problema. Adicionalmente a eso, una nueva funcionalidad muy importante es la funcionalidad de poder hacer backups granulares. Ya no solamente desde la línea de comando, sino también desde la Central Administration. Podemos llevarnos un site collection, un web o inclusive una lista por medio de un export o un import, o también podemos tomar una base de datos desatachada, llevarla y traernos no solamente todo el contenido de la base de datos, sino solamente una lista o un sitio o cualquier elemento que tengamos ahí, lo que nos hace que podamos manejar aún mayormente y lo importante, más fácilmente, cualquier tipo de restauración o de backup de SharePoint 2010. Y también vamos a usar obviamente PowerShell como una herramienta para hacer backups y restores de la herramienta. Bueno, las mejoras respecto a lo que tiene que ver con el backup, pues ya prácticamente todas las ha mencionado Ricardo. Digamos que tenemos más control sobre la forma de cómo podemos eliminar sitios. La versión 2007 tenía algo de control, que era que automáticamente después de cierto tiempo empezara a enviar correos electrónicos porque los sitios se iban a eliminar por falta de uso, que ya es un poquito más integrado, más de interacción con ese administrador, a ver si realmente él responde o no responde a las peticiones que se le están haciendo, entonces automáticamente ya el sitio va a ser eliminado. Se hace un backup único a la configuración. Adicionalmente se puede navegar a través del contenido de la administración central. Claro. La recuperación de la base de datos desatachada es algo impresionante. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que le saca a uno de problemas ese tipo de backup o ese tipo de mejoras que ya tenemos dentro del backup. Soporte a snapshots de bases de datos que podamos También llegar a tener. algo importante también ahí que pusimos como una parte importante es el soporte, todo lo que es el mirroring de base de datos. El soporte de mirroring de base de datos es algo tan importante porque ya no dependemos de un único base de datos, podemos depender de varios y tener todo en diferentes lugares. Obviamente también esto puede afectar a todo lo que es la nueva arquitectura de aplicación de servicios, ya no tanto el SSP, sino también ahora lo que es Service Application. Sí, hay que tener en cuenta que ahorita la versión 2010 de SharePoint maneja lo que se llama el servidor de failover. O sea, no resta solamente con que ustedes tengan dentro de sus organizaciones el clúster de SQL Server funcionando, se cayó el clúster, sino que yo le puedo decir dentro de la aplicación web, decirle, mire, este servidor yo le voy a poner aquí en este campito que dice failover server, es el que me va a permitir en un momento dado que yo tenga que hacerle un mantenimiento a ese clúster o que por X o Y razón se cayó la información del clúster, ese va a ser el servidor que me va a soportar mientras que el clúster vuelve a subir. Y para eso, lo que nos mencionaba Ricardo ahorita, es importante lo que les voy a señalar acá con un puntico, el soporte a mirroring de base de datos.
nosotros deberíamos configurar ese servidor failover para que esté ejecutando el mirror de las bases de datos que tenemos en ese clúster. Y cuando ya el clúster no nos esté funcionando, entonces el que va a dar funcionalidad y proveer toda la operatividad va a ser ese servidor de failover. Esto más o menos como se ve la nueva funcionalidad. Vean que solo hay una sección única y exclusivamente designada para lo que es Backup Restore, en el cual tenemos la parte del Farm Backup y otra parte de la parte del Granular Backup. Ven que yo puedo hacer un backup de diferentes secciones, puedo exportar, puedo importar, puedo remover inclusive bases de datos recuperar bases de datos destachadas. Ya ven que está orientado exclusivamente a la parte de backup, lo cual ya nos ayuda muchísimo a nosotros como IT Plus de SharePoint a manejar nuevas funcionalidades. Otra parte importante, hay nuevas mejoras en lo que es análisis de datos y BI, sobre todo en lo que son los dashboards, en lo que son los detalles de los datos, en las tablas pivotes. Power Pivot es una herramienta muy poderosa que ahora forma parte de todo lo que es el suite de SharePoint. Por lo tanto, es simplemente que ustedes puedan aprender a utilizarla y puedan aprovecharla, porque los dashboards que pueden hacer, todos los diferentes gráficos que pueden hacer con esa herramienta son muy interesantes. Y adicionalmente la integración con la suite de Office Professional versión 2010 es uno a uno. Entonces es la publicación, si ustedes se dan cuenta ahí en el slide, están viendo un Excel en modo web. Eso se llama las Office Web Application, que ya viene, que es funcionalidad directa de SharePoint utilizarla. Entonces ya no vamos a tener necesidad de tener el Excel instalado en nuestro equipo, sino que podemos entrar directamente a la herramienta de generar un tipo de información como la que ustedes están viendo. Entonces el tema de BI es algo por lo cual esta herramienta está siendo muy solicitada, porque se puede manejar adicionalmente a Excel Services, se puede manejar lo que es Performance Point, podemos utilizar Visio Services también adicionalmente para generar lo que son dashboard y poder integrar la información complementaria de nuestra organización para que pueda ser visualizada. Ok, aquí estamos encontrando un dashboard ya generado como tal en un sitio web de SharePoint. El anterior era un archivo de Excel mostrado en forma web. Esta es una funcionalidad también de las nuevas de lo que tiene que ver con Visio Services, que es algo bastante interesante en el cual podemos utilizar dibujos de Visio para poder implementar nuevas funcionalidades o visualizaciones en tiempo real de datos. Esto es una funcionalidad que a mi parecer se le ha sacado poco provecho, pero que es muy interesante que podemos utilizarla, por ejemplo, en este caso, para visualizar en tiempo real cómo están los diferentes servidores de una granja o servidores de de una opción dentro de nuestras compañías, por ejemplo. Imagínense ustedes un sistema de monitoreo que nosotros podamos diseñarlo en Visio. Todo el tema de conectividad, los scripts que estamos generando en Visio lo publicamos en un sitio web y que tengamos acceso nosotros en cualquier parte del mundo donde estemos. Es una funcionalidad impresionante que desafortunadamente, como decía Ricardo, no mucha gente le saca provecho a esta operatividad que ya viene con la versión 2010 y la integración con Office directamente. Lo que hablamos en un momento dado, lo de ya no más SCPs. Los SCPs eran problemáticos si no sabías usarlos y además eran un poco, ¿cómo podemos decirle? Tenían su carácter. Si en un momento no les dejaba, no querían funcionar, no había otra manera que eliminarlos y volverlos a crear. Tenían sus problemas de carácter. Por lo tanto, esta nueva funcionalidad de cambiar estos por aplicación de servicio es bastante importante. Ya tenemos funcionalidades out of the box. Es un modelo que ya está integrado con todo lo que es la administración de SharePoint en todos los sentidos y además es extensible por parte de terceros. Todo lo que eran los SCPs se van a definir en diferentes aplicaciones o servicios, como el User Profiles, el Excel Services, el Business Connectivity. Y algo importante, si migramos un SharePoint 2007 que tenía SCPs, él va a crear por cada uno de ellos un servicio, o por cada uno de ellos varios servicios en SharePoint 2010. Si hacemos una migración in place. Algo importante, si no se ocupan, no se activan. Si no se ocupan unos servicios, no es necesario activarlo entre cada uno de los diferentes secciones que tengamos dentro de la granja. ¿Cómo se ve esto? Lo mejor es verlo gráficamente. Esto es lo que teníamos anteriormente en SharePoint 2000. Tenemos un Service Provider con estas características de Search, Excel Services, User Profiles y BDCs. Y un Windows SharePoint Services con la configuración, el contenido y los workflows. Vamos a cambiar un poco las cosas. Tenemos SharePoint Server 2010. ¿Qué cambia? Primero, hacemos un poco de espacio, porque son bastantes más cosas que tenemos disponibles.
Después, hay un cambio en los nombres. Ya no es tanto SSP, sino ahora es SharePoint Service Application, o como dice un amigo, SSA. El nombre no cambia mucho, y pasamos de Windows SharePoint Services a SharePoint Foundation. Vean que es donde empiezan a salir las características nuevas. Primeramente, tenemos el BDC cambia a Big Data Connectivity. Después, tenemos los nuevos servicios, como ven son bastantes. Tenemos el World Commerce Services, el PowerPoint Business Services, el Performance Point, el Visual Graphic Service, que acabamos de verlo, el Access Services y los Management Metadata. Y obviamente hay opción para tener servicios de terceras personas. Vean que también tenemos lo que habló en un momento Andrés, el Sandbox Code Services, y además lo que mencionamos también de el uso y manejo de la salud dentro de la granja, todo esto dentro de lo que es SharePoint Foundation. Como ven, la solución cambió bastante de ser un SCP a ser un conjunto de aplicaciones de servicio. Las posibilidades son más amplias y podemos manejar cada uno de los casos mucho más sencillo. Por último, también queremos mandarle todo lo que son las diferentes referencias dentro de lo que es la presentación, la página principal de SharePoint 2010, algunas características sobre los requerimientos del sistema, y obviamente que visiten la página oficial de SharePoint 2000 en TechNet, que le va a poder dar mucha información. Tanto en mi blog como en Andrés también va a poder encontrar información sobre esta presentación y características interesantes para lo que es cómo hacer un IT Pro dentro de SharePoint Server 2010. Pasaríamos a un periodo de preguntas. No sé si alguno tiene algún tipo de preguntas. Entonces, ya estamos listos para atender sus requerimientos de preguntas como lo deseen. Ya hay una pregunta. La primera pregunta nos refiere con respecto a qué tipos de backups están disponibles en SharePoint 2010 o cuáles son los más recomendados. En este caso, los más recomendados son no siempre depender de uno solo, sino depender de la mayor cantidad que se pueda. Siempre recomendamos hacer por lo menos 3 o 4 diferentes tipos de backups. Entiéndase backup por medio de PowerShell, backup por medio de línea de comandos, backup por medio de Central Administration, e inclusive no es una mala idea poder también tomar este mismo backup y hacerlo por medio de la línea de comandos o de Central Administration. La idea es, como dicen en mi país, no tener todos los huevos en una canasta, sino tener la mayor cantidad posible de backups en caso de que uno o varios no respondan como esperábamos. Estamos agregando ahora todo lo que son nuestros blogs para que puedan revisarlos en el momento que tengan disponibilidad. Bueno, perfecto. A su parecer no surgen más dudas. Mil gracias, Ricardo, Andrés. Tiempo sin vernos. Gracias a las personas que nos acompañaron en este evento. Y pues recuerden que la grabación está disponible 12 horas después con la misma dirección URL con la cual ingresaron. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima charla. Bueno, Andrés, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Perfecto, que así sea. Hasta luego. Hasta luego.